Reciban un saludo muy especial a nombre de la empresa Grupo Guevara EIRL. En esta oportunidad el curso de topografía aplicado a carreteras. Estamos en la parte de peralte. Nos vamos a analizar el peralte en esta oportunidad. Vamos a ver tres elementos fundamentales, ¿no?, que viene aplicado ya a la física, y a partir de ahí ya nosotros vamos a poder entender mejor el detalle. Peralte nos dice que es una diferencia de elevación, es correcto, porque si nosotros nos fijamos en la gráfica que acabo de presentar, en la parte de acá, ¿no?, tengo un punto y acá tengo otro punto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? La inclinación, ¿sí o no? Hay una inclinación, no están en el mismo nivel. Entonces por ello que nos dice que es una diferencia de elevación. Y la elevación viene a ser esta, ¿no? Entonces esta parte de acá. Ahí está. Entonces acá viene a ser el desnivel o la elevación que se ha generado. Del borde exterior al borde interior de una curva horizontal en una carretera o vía. ¿Qué más nos dice? Borde de la calzada en la que se desarrolla el cambio gradual, ¿no? Entonces, ojo con ello, ¿eh? Cada vez que nosotros nos estemos acercando a una curva horizontal, vamos a ver que va a haber un cambio gradual, ¿sí? Porque este cambio, bueno, acá ya, si visualizan, hay un ángulo de inclinación. Este ángulo lo vamos a ver también en porcentajes. En esta oportunidad tengo un ángulo, ¿no? Pero lo vamos a ir viendo en porcentajes. Y ese porcentaje va a tener que ir... ¿Qué pasa si yo les estoy diciendo un peralte de 5%? Si yo vengo prácticamente con una sección de esta forma, exagerando, con un bombeo, ¿no? Bueno, por acá mi bombeo y por acá también mi bombeo. Entonces, al yo llegar a una curva, que va a venir de esta forma, este borde va a ir elevándose, pero no va a ir bruscamente, no, sino va a ser gradual, hasta que al final termine con la inclinación máxima que les comentaba, que teníamos un peralte de 5, ¿no? Entonces a eso le llamamos gradualmente, ¿no? Muy bien. Correcto. ¿Qué más? Tenemos tres valores fundamentales que nos van a ayudar a entender este ejercicio. Tenemos la N, que viene a ser la normal, le conocemos, y nos dice que es una fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo. En esta ocasión los cuerpos van a ser los vehículos, ¿sí? Entonces los cuerpos van a ser los vehículos. Eso vendría a ser el cuerpo, y la superficie viene a ser el pavimento, la vía, la calzada, como lo quieran llamar, hacia el cuerpo, hacia el vehículo. Esa es la normal. Y tenemos el rozamiento. El rozamiento viene a ser los neumáticos contra el pavimento. Ahí hay un detalle, hay un rozamiento ahí, hay un valor ahí. Entonces también lo vamos a ver. Ese vendría a ser el rozamiento. Y el peso, ¿no? El peso ya viene a ser el cuerpo prácticamente, si lo estamos viendo de esta manera, ¿no? Todo lo que tiene que ver acá. El vehículo hace un peso sobre la vía. Entonces ese viene a ser el peso. Muy bien. Por acá tenemos una pequeña fórmula que podemos utilizar para obtener nosotros un peralte, pero normalmente ya tenemos unas tablas establecidas, así es que ya no es necesario calcular, pero anteriormente lo utilizábamos. Por acá lo he colocado, que nos dice que es la velocidad al cuadrado por 2.28 por el radio. Si ustedes quieren averiguar si tienen una velocidad de 45 kilómetros por hora, ¿no?, y tienen un radio de 40 suficiente, ¿no?, colocan y también les va a arrojar cuánto es el peralte, ¿no?, cuál es el porcentaje del peralte. Pero como les estoy comentando, ya hay tablas establecidas y así es que ya no es necesario calcular, pero es necesario conocerlo. Entonces eso es lo primordial. Entonces ya sabemos que el peralte es una inclinación, ¿no? Es una inclinación. Muy bien, gradual, correcto. Mírenme, vamos a entender esas tablas, cómo funcionan. Ahora voy a sacarlo un poco. Ya está. Entonces vamos a entender. ¿Qué nos dice el peralte? Vamos a ver qué nos dice el peralte. Peralte en cruces de áreas urbanas. Tenemos acá en lo que es zonas urbanas, ¿no? Acá tenemos peralte en zonas rurales, 1, 2 y 3. Y bueno, por acá tenemos los radios, ojo con ello. Tenemos por ejemplo acá un radio de 50. Y si es que nosotros tenemos un radio de 50 y una velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿sí?,
¿Qué peralte nos corresponde? Nos corresponde un 4%, ¿correcto? Muy bien. Y si tenemos un radio de 150 metros y queremos una velocidad de 60, ¿sí? Y si queremos una velocidad de 60, también ahí tenemos el tema de peralte, ¿no? Entonces, muy importante este detalle. Por acá igual, ¿no? Acá ya sí modifican de acuerdo al tipo de zona, ¿no? Acá la zona ya es rural. Entonces, en lo rural el peralte aumenta ya. Sí, el peralte aumenta. Muy bien, entonces, sigamos. Por acá igual, también tenemos, por ejemplo, acá tenemos un peralte en una zona rural tipo 3 o 4. Tenemos un radio de 30 metros y, bueno, la velocidad acá no me aparece, hay que chequearlo. Lo hemos recortado mucho, hay que recortarlo para poder chequearlo. Bueno, ahí está, ya está. Muy bien. Entonces nos dice acá rápidamente, está plasmado acá, ¿no? Nos dice que tenemos un radio de 30 y una velocidad de ¿cuánto? Tenemos una velocidad de 30 kilómetros por hora y nuestro peralte va a venir a ser prácticamente 11. Y si nosotros llegamos a establecer mejor esto, prácticamente estaríamos casi en la mitad, ¿no? Casi en la mitad. Entonces tendríamos un peralte de 11.4, 11.3 por ahí, ¿no? Entonces eso sería nuestro peralte a utilizar. Muy bien, es correcto. Entonces es como nosotros vamos a ir analizando, ¿sí? Pero sobre todo estos datos ya van a ser establecidos en los parámetros para el replanteo. Nosotros nos interesa más que todo hacer el replanteo del peralte. Eso es lo que nos interesa, llevar a campo y replantearlo, ¿no? Pero estos son conceptos que también debemos conocer. Muy bien, entonces ya estamos ahí. Incluso en cada una de ellas, ¿sí? Si se dan cuenta, en cada una de las tablas que les he mostrado, tienen un peralte máximo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un peralte máximo de 4, acá llegamos a un peralte máximo de 8, peralte máximo de 12 y el máximo acá es 6 en peralte zonas con peligro de hielo. Muy bien. Esta es la primera operación que debemos hacer para poder ya nosotros empezar a entender cómo vamos a hacer el replanteo del peralte. Primero tenemos que calcular, ojo con esto, calcular máxima inclinación. Eso es el primer dato que vamos a calcular. Entonces, ¿qué nos dice que es la máxima inclinación? Nos dice, viene a ser la inclinación de cualquier borde de la calzada con respecto al eje de la vía. ¿Por qué nos dice de cualquier borde? Puede que nuestra curva, a ver, vamos a hacer una curva. A ver, voy a utilizar el otro. Puede que nuestra curva esté en este sentido, ¿no? La que vaya a ser inclinada, bueno, si nosotros venimos con un bombeo normal, ¿no? Un pequeño bombeo, ¿sí? Entonces la que se va a inclinar va a ser esta, ¿ve? Si se dan cuenta. Al final vamos a terminar así, ¿no? Así. Entonces la que se va a inclinar va a ser esta. Este lado viene a ser el lado izquierdo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos esta curva? ¿No? Entonces ahí sí va a cambiar. Ahí sí va a cambiar. La que se va a inclinar va a ser el lado derecho, o sea, todo este lado, ¿no? Muy bien. Entonces ya estamos. Nos dice, viene a ser la inclinación de acuerdo de cualquier borde de la calzada con respecto al eje. Todo con respecto al eje, al centro, ¿no? Todo con respecto al eje, al centro de la vía. Muy bien. Para efectos de la presente norma, el peralte máximo se calcula con la siguiente fórmula. IP máximo 1.8 menos 0.01 por la B. La B viene a ser la velocidad, ¿sí? Acá nos especifica velocidad. Muy bien. Acá también nos especifica que es el IP máximo, dice la máxima inclinación de cualquier borde de la calzada con respecto al eje. Entonces, eso es lo que viene a ser prácticamente. Muy bien. Entonces, ya sabemos que debemos calcular el IP máximo. Una vez que tenemos en el primer dato, nos dice 1.8 por menos 0.01 por la velocidad. ¿Cuánto nos arroja ese valor? Nos arroja 1
1.3, ¿sí? 1.3. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro primer valor. Nos vamos a la siguiente y tenemos los datos establecidos, ¿sí? Bueno, acá tenemos la velocidad. Déjame revisar. Tenemos la velocidad, ¿no? Bueno, acá hemos utilizado la velocidad de 50, ¿no? Y acá me parece que tenemos velocidad de diseño 40. No vaya a haber ninguna confusión, con ello. Entonces acá, para mejor estabilidad, le podemos dar ¿qué cosa? Ahí está, 50 también, ¿ya? Para que no vaya a haber confusión y por ahí se distorsione la información. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, nos dice, ancho de la calzada. Viene a ser la total, ¿sí? Total. Peralte. El peralte ya debe ser dado. Este valor nos dan. Muy bien. El bombeo también ya nos han dado. Muy bien. El radio ya nos han dado. Velocidad de diseño también nos han dado. Prácticamente estos datos son ya dados, ¿sí? Ya son dados. Cuando nosotros vamos a hacer un replanteo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer un replanteo, ya sea altimétrico o planimétrico, hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Pero en la mayoría de los casos ya nos van a dar datos establecidos para nosotros solo llevar a campo y replantearlos, ¿sí? Eso sería nuestro trabajo en esa oportunidad. Pero no, con eso no les quiero decir que no deban conocer, sí es muy importante conocerlo. Entonces la primera opción, el primer dato, bueno, vendría a ser la segunda opción ya. La segunda incógnita que va a hacer es B, ¿no? ¿Qué viene a ser B? ¿No? ¿Qué viene a ser B? Vamos a ver, ¿qué es lo que es B? Tenemos 6 entre 2 igual a 3. ¿Qué nos quiere decir acá? Vamos a ver. Tenemos el A. El A viene a ser el ancho total de la vía, de esa calzada. Y lo vamos a dividir entre 2. ¿Sí? Lo vamos a dividir entre 2. ¿Y cuánto nos sale? 3 metros. Muy bien, ya tenemos 3 metros. O sea, prácticamente hay que dividir la vía en dos partes. Si esto es 6, la mitad es 3. Ya está, ya tenemos el dato. Ahora vamos a hacer la longitud de transición de peralte. ¿Qué viene a ser la longitud de transición de peralte? Cuando nosotros... A ver, voy con un ejercicio explicándoles para que puedan tener más nociones. Cuando yo llego, ¿no? Bueno, acá llego con una, se puede decir, con una tangente, no hay ninguna curva ahí, ¿no? Ya está. Ahí está, listo. El eje acá, ¿no? Acá el eje para poder similar. Listo. Cuando, a ver, vamos, entonces nos dice longitud de transición de peralte. Ojo con esto. Cuando yo quiero, ojo, cuando yo quiero calcular la transición de peralte viene a ser, ¿para qué? ¿Para qué calculo la transición de peralte? Para que la inclinación que yo estoy acá iniciando, bueno, vengo con mi bombeo de 2.5, si no me equivoco, ¿no? Vengo normal, bueno, esta de acá está inclinada, la acá también está inclinada, correcto, está inclinadas ambas, pero cuando yo quiero hacer mi bombeo no voy a iniciar así de la nada, no puedo hacer eso, ¿no? Tengo que ir haciendo una inclinación graduada, les comenté al inicio, graduada, entonces allí ya no funciona de esa manera, entonces ahí ya empezaríamos a calcular esa distancia. ¿Cuál será la distancia mínima para poder hacer esa graduación? De repente nos dice, ¿sabes qué? Tienes que calcular 40 metros y en sus 40 metros vas a perder prácticamente el bombeo y vas a empezar con el peralte. Entonces voy a explicarlo de nuevo, voy a hacer una gráfica nueva para que sea comprendido. Si comprenden esta parte ya no les va a ser difícil entender lo que les viene. ¿Sí? Lo importante de este curso es que cada uno de ustedes comprenda lo que se hace en campo, sobre todo. ¿Sí? Eso es lo que quizás es lo más importante en esta oportunidad, ¿no? Ya que no estamos presencialmente, pero lo hago de la mejor manera para que ustedes puedan comprender lo que explico. Muy bien, entonces ya está. Prácticamente ya está dibujada prácticamente mi tangente y acá mi curva, ¿no? Mi curva va a ir acá, en el peralte. Muy bien.
Entonces yo vengo acá con una sección así, normal, ¿no? Con mi bombeo, todo bien, bacán. A ver, ¿qué pasó? Ya bueno. Entonces yo vengo con mi bombeo. Y acá yo voy a empezar a hacer esto, miren, ve. Voy a empezar ya. A ver. A perder, voy a empezar a perder ya. Acá llego a 0. Y acá subo un poquito. A ver. Hasta que al final subo más. Hasta que al final subo todo ya. Este borde de acá, ¿no? Todo este borde. Y ya empiezo así, ve. Entonces, todo este tramo que acabo de graficar, ojo, todo este tramo que acabo de graficar en donde hay cambios, ya acá venía con un bombeo normal y acá empieza a cambiar. Todo esto de acá le vamos a llamar la transición de curva, ¿sí? El PC de repente está por acá. El PC está por acá, pero entonces voy a llamar transición de curva a todo ello. Por acá también tengo una información donde vamos a poder encontrar. Miren, ve. A ver, me parece que por acá también tengo una. A ver, déjame revisarlo. Es importante conocer. Bueno, de acá más adelante. Bueno, acá podemos explicarlo. Miren, ve. Acá tengo mi sección transversal, ¿no? Vengo así, hasta que al final ya totalmente inclinado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Esa es creo que una de las mejores para poder comprenderlo. Acá está. L, longitud de transición de peralte. La primera sección tuvimos una inclinación, la segunda ya lo dejamos totalmente, como se dice, el lado izquierdo en 0 y ya casi normal, ¿no? Y acá empezamos a elevar hasta que al final terminamos con una inclinación total que, bueno, a mí me dicen que voy a darle una inclinación de un peralte de 5.5, ¿no? De 5.5. Entonces toda esta inclinación hasta acá, acá de repente esta inclinación de acá llegamos con 4, con 3.2, con 4.5, con 5 y acá con 5%. Y ahí lo consideramos hasta este lado. O sea, toda esta parte de acá va a tener un peralte máximo, ¿sí? Si nosotros una lectura acá con el nivel, otra lectura acá, tenemos un desnivel, ¿sí o no? Ese desnivel entre la distancia, bueno, que es 6 por 100 nos va a salir 5.5 y nos debe salir así. ¿Listo? Entonces para ello vamos a utilizar esta siguiente fórmula. ¿Qué nos dice? Acá está. P sub F menos el P sub I entre el IP máximo. El IP máximo hemos calculado que es 1.3, ¿no? Y el bombeo, ¿no? El bombeo, perdón, digo la mitad de la calzada, ¿sí? La mitad de la calzada que se había calculado. Muy bien. Entonces por acá tenemos el 5.5, ¿sí? Ojo con los signos, menos para menos, ojo con ello. Muy bien, entonces acá lo que hacemos es la siguiente: 5.5 menos, abrimos paréntesis, menos, ¿por qué? Porque el bombeo, ¿sí? Normalmente este valor de acá, que es el P sub I, se le considera como si fuera el bombeo. Acá nos dice peralte inicial, que generalmente corresponde al bombeo, al valor del bombeo, ¿no? Y tenemos acá el P sub I, peralte que requiere la curva. Entonces este es el peralte que requiere la curva. Muy bien. Entonces tenemos los datos ya colocados entre el IP máximo, pendiente de longitud de desarrollo del peralte del borde exterior. Entonces tenemos el 1.3 por, incluso acá pudimos colocar también 6 entre 2 y también nos iba a salir 3, ¿no? Pero ya rápidamente colocamos por 3, por la mitad de la calzada. La distancia que nos acaba de arrojar, o sea, la longitud mínima de transición, 17.88. O sea, ¿cuál? Viene a ser todo esto de acá, 17.88. Entonces, en 17.88 metros vamos a tener que eliminar el bombeo y iniciar con el peralte. O sea, en todo esto de acá vamos a tener que eliminar gradualmente, ¿no? Vamos a ir eliminando poco a poco hasta que al final, una vez que llegamos a la distancia de 17.88, ya debemos tener totalmente la calzada inclinada ya. En algunos casos, y yo recomiendo, nos dice que es la longitud mínima, ojo con eso, mínima, pero nosotros podemos darle un poco más, ¿sí? Para que no haya esa forma brusca de que el vehículo empiece a rodar sobre la calzada y de la nada gire bruscamente, ¿no? Entonces nosotros ya no le podemos dar 18, le podemos dar 20 metros, ¿no?
le damos 20 metros y normal, trabaja, no hay ningún inconveniente, es mucho mejor, porque acá nos dice mínima, entonces podemos darle un poquito más, no hay problema, queda mucho mejor. Muy bien, entonces ya tenemos este detalle correcto. Vamos con la siguiente. Ahora vamos a calcular la longitud de aplastamiento de bombeo. ¿Cuál es la longitud de aplastamiento de bombeo? Está dentro de la longitud mínima de transición, ojo con ello. Les voy a mostrar acá. ¿Qué nos dice acá? Desde la A vamos a ver la calzada A. Esta es la calzada A, la calzada B, la calzada C, ¿sí o no? Y la calzada D. En la D termina totalmente ya. Y bueno, el PC queda por acá, ¿ve? El PC. ¿Sí? Entonces, en la calzada A, yo inicio con mi bombeo. Estoy iniciando con mi bombeo, ¿no? Inicialmente. Ahora, la longitud de aplastamiento. Vamos a ver cuál es la longitud de aplastamiento. La longitud de aplastamiento viene a ser desde el A hasta el B. ¿Sí? Entonces, desde el A hasta el B. Desde acá hasta acá. Entonces, mi primera sección va a ser de esta manera y mi siguiente sección va a ser de esta manera. La inclinación acá, el porcentaje va a ser 0. Entonces, yo debo considerar que cuando yo llegue a esta distancia, que yo ya lo he calculado, ojo con eso, ya lo he calculado. ¿Con qué fórmula? Con esta lo he calculado, ¿no? Me ha dado 5.52. Entonces, avanzado 5.52 y este borde izquierdo lo he colocado al 0%. Y la de acá sí se ha mantenido. Ojo con esto. Entonces vamos a ver de calcular esto de acá, 5.59. Y de ahí simplemente multiplicamos por 2 y volvemos a calcular la otra. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que en la otra viene a ser tu longitud de aplastamiento, pero ya para recuperar el bombeo de este lado. Si acá iniciamos con un bombeo, bueno, acá también yo tengo mi bombeo, ¿no? Con 2.5, normal. Acá también sigo con mi 2.5, pero acá le coloqué 0, ¿sí o no? O sea, tuvimos 0. Acá también sigo con mi bombeo de 2.5, pero acá ya no es 0, sino le voy a colocar que sea máximo 2.5 para que esta inclinación sea 2.5. Entonces quiero calcular esta distancia. La primera distancia ya está, simplemente multiplicamos por 2 y también nos va a dar esta otra longitud de aplastamiento. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿No? Ahí tenemos la longitud de aplastamiento. Muy bien. Nos dice que es 2.5 por el pi sub f, que es peralte inicial, que generalmente corresponde al valor del bombeo. Entonces, va a ser el valor del bombeo acá. Ojo con eso. En algunos casos te dice peralte inicial, en muchas fórmulas. Entonces, no se vayan a dejar confundir. Incluso a veces en la DG nos dice peralte inicial y no vayan a colocar acá el 5.5%, porque ahí sí varía totalmente. Entonces, acá ojo con esto, nos dice que es el peralte inicial, que generalmente corresponde al valor del bombeo. ¿Sí? El valor del bombeo es 2.5 por, ¿qué nos dice? Por la longitud mínima de transición, es 17.88. Ahí está, longitud mínima de transición. Ahí multiplicamos entre el P sub F, que es peralte que requiere la curva. Ahí sí es el peralte, ¿no? Que viene a ser 5.5 menos 2.5. Muy bien. Prácticamente ahí hacemos una suma rápida, ¿no? Menos por menos, más. Y ahí sumamos, ¿no? Bueno, ya la operación ya lo grafica. Y ya ustedes colocan en la calculadora y les va a salir. Al final vamos a tener una longitud de aplastamiento de 5.95. Ese 5.95 lo vamos a multiplicar por 2 y pues no le va a dar la otra distancia. O si no, simplemente cuando llegan a la sección B deben generar esta, le dan 5.59. Aumentan la misma distancia y deben tener esta sección ahora ya, con el bombeo acá de 2.5 y acá también 2.5. O sea, este acá de 2.5, 2.5. ¿Qué pasa si yo quiero corroborar? Me voy y me estaciono por cualquier lugar y justo acá pongo mi regla, mi miro, acá también miro, tengo un desnivel. ¿Sí? Tengo un desnivel. Ese desnivel lo voy a dividir entre la distancia. La distancia de mi calzada me dice que es de 6 metros. ¿Sí? 6 metros. Por 100 no me va a dar cuánto, me debe dar de 2.5, me debe dar. Entonces es correcto. Entonces ya calculamos esta, para ir retocando. A ver.
para ir retocando. Entonces la sección A viene a ser con todo y su bombeo, la inicial, ¿no? Y la sección B viene a ser ya el borde izquierdo a 0 y el borde derecho con su bombeo se mantiene. La sección C viene a ser ambas con bombeo, ¿sí? Ambas con bombeo. Y la sección D viene a ser ya el bombeo total. Cuando nosotros llegamos a la sección D, también debemos saber la distancia total, ¿no? Pero para antes de eso, les quiero adelantar algo. El PC en esta ocasión está acá, ¿ve? Pero ahí no lo tocamos, lo dejamos tranquilo. Cuando nosotros ya estamos en la sección D, sabemos la distancia, lo que debemos hacer es, acá vamos a tener una cota. ¿Sí? Vamos a tener una cota. Debemos replantear una pendiente. ¿Una pendiente de cuánto? De 5.5. Entonces, si yo tengo una cota de 50, ojo acá, una cota de 50, ¿qué cota debo leer acá? Para que cumpla el 5.5. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. Entonces, voy a hacer el ejemplo para que puedan entenderme. Si yo tengo una cota acá, a ver, de 50, vamos a ver, de 50, ¿no? Prácticamente sería mi vista atrás, ¿no? Entonces yo quiero replantear una cota de, una pendiente de 5.5, ¿no? Quiero replantear mi cota de 5.5. Entonces aplicamos la fórmula que les había enseñado en las clases anteriores. Entonces 5.5 entre 100, ¿sí? Por 6, ¿sí? Por 6 menos la cota que fue 30 que les había comentado. Entonces, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a sumarlo. Entonces, ahí sí variaría. Tendríamos que leer, ¿cuánto? 30.33, es lo que nos correspondería. Entonces, es lo que nos correspondería. Entonces voy a plasmarlo acá para que me puedan entender. Entonces tendríamos, vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí. Tendríamos 5.5, ¿no? Entre 100, ¿no? Muy bien. Eso de ahí por la distancia, ¿cuánto es? 6, muy bien. Más, a ver, 6, perdón. Más 30, le dije que era esta cota de acá. Entonces quiero calcular la cota de acá. Igual 30.33. Entonces la cota de acá va a ser 30.33. Pero eso va a pasar cuando ustedes lleguen a esta distancia. O sea, voy a calcular esta distancia de acá yo, pero eso lo vamos a hacer al final ya. Pero ya deben entender esto de acá, cómo funciona. En lo que corresponde acá va a ser igual, ojo chicos, va a ser igual. Si nosotros acá tenemos, depende, con una cota de 20 o de 28, ¿sí? Para hacer un poco más, el ejemplo más verdadero con respecto a lo que les estoy explicando. Si tenemos una cota de 28.50, que viene a ser acá, yo quiero replantear acá supuestamente el porcentaje de mi bombeo, que es 2.5. Entonces voy a aplicar igual 2.5, ojo, 2.5 entre 100 por 6 más mi cota, ¿cuál fue? 28.50. Igual, a ver, vamos a sacarlo, ¿cuánto sale? Tenemos la pendiente y nuestra cota es de 28.5. Entonces tendríamos una cota ¿de cuánto? De 28.65. Entonces esta cota de acá, a ver, voy a hacerlo un poco más delgado para que no, dejarlo por acá, está muy grueso. Ahí está, con la de acá. Esta cota de acá vendría a ser esta. Esta cota de acá vendría a ser esta. Esta cota de acá vendría a ser esta. Y bueno, la de acá va a ser 30, esta de acá. Acá debe ser 30. Entonces ya están conformando su peralte. Pero ahora vamos a calcular esta distancia, pues. O sea, la distancia desde la calzada C al PC y del PC al D, ¿sí? Que ya no es nada del otro mundo. Entonces, muy bien, acá ya calculamos, correcto. Vamos a utilizar esa fórmula. Esta fórmula de acá, perdón. Esta fórmula de acá vamos a utilizarla.
Muy bien. Vamos a hacerlo vistoso. A ver. Ahí tenemos la sección A. Ahí está, la sección A. La sección B. La sección C. Y la sección D. Correcto. Entonces ahora sí nos vamos acá. ¿Qué nos dice acá? Condiciones. Para poder nosotros calcular, ojo con esto, porque la distancia mínima es desde el A hasta el D, ¿es cuánto? 17.88. O sea, toda esta distancia, al final si lo sumamos, si yo sumo la distancia desde el A hasta el D, me va a salir 17.88. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el porcentaje. Desde el PC hasta la sección A, ¿qué distancia debo darle? Y desde el PC hacia adelante, que es la sección D, ¿qué porcentaje debo darle? Acá me dice que le voy a dar un porcentaje de 70% desde el PC hacia la sección A. Y para completar el 100%, desde el PC hacia el PC, al D, 30% de la distancia. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver. Peralte. ¿Cuál es nuestro peralte? Nuestro peralte fue de 5.5. Muy bien. Nuestro peralte fue del 5.5. ¿Qué nos dice ahí que es el LTT? Para poder entender. Por acá tenemos LTT. Acá es longitud de transición. Y acá el LTP es longitud de transición de peralte. Y el LTT nos dice que es longitud de transición de peralte en tangente. ¿Sí? En tangente. Muy bien. Entonces nos dice acá la condición. Si el peralte es menor que 4.5, ¿qué nos dice entonces? El LTT, que viene a ser longitud de transición de peralte, debe ser el 50%, ¿sí?, del LTP. O sea, la mitad de la longitud de transición del peralte. En este caso, vendría a ser ¿cuánto? La mitad de esto de acá, o sea, la mitad de 17, ¿no? La mitad de 17. 17.88, entonces entre 2, entonces vendría a ser 8.94, ¿no? Entonces la distancia total de esto desde el A hasta el PC vendría a ser 8.94, ¿sí? Pero eso no es nuestro caso, porque nuestro peralte es de ¿cuánto? 5.5. Muy bien, entonces no es nuestro caso. Si el peralte es mayor que, ojo, que el 4.5, ¿sí?, o igual también al 7%, nos dice el 70% del LTP. ¿El 70% de qué? De la longitud de transición de curva. O sea, ¿cuál es el 70% de 17? Dejamos ver si hemos utilizado la de 17 o hemos utilizado de 20, porque ahí les comenté que debemos utilizar el de 20, es mucho mejor. Es un margen mayor para nosotros. Entonces, 17.88 por el 0.70, ¿no? O sea, entonces, ahí nos va a salir un poco más. Nos dice que vendría a ser ¿cuánto? Bueno, si sacamos con el dato de 17.88, esta distancia, que les voy a mencionar en este momento, a ver, desde este punto hacia hasta el PC, debe ser una distancia de 12.516. Y la distancia que sobra va a ser el 30%, ¿sí o no? La distancia que sobra va a ser el 30%. Entonces ahí simplemente es 12.516, ¿no?, menos 17.88. Entonces vendría a ser ¿cuántos metros? A partir del PC hacia adelante nos vamos a ubicar con 5 metros. Entonces, a ver. Entonces, desde acá hasta acá vamos a tener una distancia de ¿cuánto? De 5.36,4. 5.36,4 metros.
Muy bien, entonces es así como nosotros al final llegamos a calcular. Muchos lo utilizan esta misma distancia de acá, lo trasladan para acá, pero en este caso cuando quizás nuestras pendientes, nuestros peraltes con las condiciones que les acabo de mostrar cumplen, pero tenemos condiciones, algunos quizás no conocen estos datos, entonces no pueden agregar la distancia, no saben qué distancia darle, pero acá nos dice la norma, ¿no? La condición. Esta es la condición que nos dice. Si es que tu peralte, por ejemplo, acá nos dice es menor que 7%, pues puede ser 6 de repente, ¿no? Entonces dale 80%, te dice. Entonces, en este caso, ya no será de repente acá 12.56, de repente será 15 ya. Y lo que sobra ya pues será 3-4 metros del PC hacia adelante. Y bueno, ya saben que tienen que jugar con las diferencias de altura. Muy bien, entonces por ejemplo acá jugó una altura, un H1, un H2, un H3. Entonces las cotas van a variar. Ustedes ya saben replantear pendientes, así que no hay ningún problema. ¿Sí, chicos? Entonces eso es lo que les quería mostrar en esta oportunidad, en lo que viene a ser el cálculo de transición de peralte. Es muy importante cuando hacemos el trazo de una vía y sobre todo de una carretera en donde van a abundar grandemente estos cálculos, ¿sí? Entonces deben tener en cuenta y deben practicarlo sobre todo, ¿sí? Practicarlo para que puedan entender cuál es la función que cumple todos estos datos que yo les acabo de dar, porque quizás lo van a encontrar diferentes formas de cálculo que van a realizar, pero esta es una fórmula exacta de cómo nosotros calcular las distancias, ¿sí? Las distancias desde la sección A, que viene a ser el tema de bombeo, hacia llegar hasta la siguiente sección, que viene a ser prácticamente la sección, la B, ¿no? Que viene a ser ya con el bombeo a 0, y la siguiente simplemente multiplicamos, que viene a ser ya el bombeo total, y la siguiente ya viene a ser el peralte en su totalidad, ¿sí? Entonces este vendría a ser con una curva con giro a la derecha, ¿no? Pero si es un giro a la izquierda, bueno, todo es al revés, todo el eje sigue manteniéndose en el mismo lugar, lo único que cambia es este lado, todo hacia el otro lado, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar en esta oportunidad, el tema de transiciones de peralte. Que Dios me los siga guardando grandemente y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios me los bendiga. Chao.